Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco para el beneficio de todos los ciudadanos. Para mí la Procuraduría es una entidad cercana. Representando a la sociedad, He encontrado una orientación veraz. y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. Me hace sentir muy dignificada, muy resarcida porque se ha logrado restituir los derechos. Preocupantes son las cifras de violencia contra las mujeres en Colombia. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2021 630 mujeres han sido víctimas de homicidio, más de 12.281 han sido afectadas por violencia interpersonal y alrededor de 24.500 son víctimas de violencia intrafamiliar en el país. Esta coyuntura, que hace unas décadas no se debatía públicamente en el mundo, hoy debe visibilizarse y nos invita a tomar las medidas necesarias para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas. Hoy les presentamos la historia de Margarita Díaz Granados, una mujer que se convierte en la voz de quienes no han podido contar el relato de lo que han vivido y cómo la Procuraduría General de la Nación fue indispensable para lograr restituir sus derechos. Margarita Díaz Granados es una mujer profesional en ingeniería industrial, madre de 2 hijas, producto de un feliz matrimonio de más de 20 años. Su vida y la de sus hijas era alegre, digna de una familia de sangre costeña, hasta que hace pocos años una inesperada noticia convertiría la felicidad de su hogar en angustia, lágrimas y mucho dolor. Bueno, básicamente era un hogar conformado por esposo, esposa y unas niñas, 2 niñas, en donde habían una vida familiar, digamos, de una buena relación. A pesar de la buena relación que llevaban en su hogar, Margarita afirma que de haberse dado cuenta de algunos mensajes hirientes que recibía en su casa, habría sido consciente de la gravedad de su situación. En algún momento, pues uno evidenciaba algunos comportamientos paternalistas, un poco machistas, un poco de individualidad que uno no alcanza a determinar todavía como una situación agravada o difícil de manejar. Todo parece haber comenzado cuando, por circunstancias de la vida, Margarita es diagnosticada con cáncer de mama. Cuando se presentan los diagnósticos y la circunstancia de salud más tensa, más difícil de manejar, y yo pienso que eso desencadena toda esta dificultad. Pero fue con la circunstancia del diagnóstico, en donde un año después de estar en tratamiento empiezo a evidenciar ya más claramente situaciones que me hacían sentir sola, me hacían sentir en lo que se llamaría un abandono emocional. Las cosas empezaron a nublarse y drásticamente se cambiaron las sonrisas por lágrimas llenas de angustia y desesperación. Era uno de los momentos en los que más necesitaba de ese apoyo, de esa ayuda, y empecé a experimentar lo que eran silencios, no comunicaciones ni verbales ni físicas, y empecé a experimentar un malestar de algo que no sentía. Con el pasar del tiempo y en medio de ese tratamiento, porque tengo
8 años de tratamiento, empecé a sentir cada vez más la presencia de ese maltrato, que en mi caso fue psicológico y emocional. En aquellos momentos, cuando más necesitó apoyo emocional de su núcleo cercano, Margarita empezó a sentirse violentada emocionalmente, según ella, debido a su compleja situación de salud. Inicialmente eran sutiles y en la medida que fue pasando el tiempo, pues ya fue un poco más claro para mí. Sus hijas, hasta ahora muy pequeñas, quizás no percibían las palabras, las miradas y los malos gestos que su madre tenía que soportar. Sin embargo, con los años empezaron a entender que los comportamientos y abusos emocionales en casa no eran para nada normales. Su dinámica era de juego, de su colegio. Inicialmente no, pero en la medida en que fueron creciendo y siéndose cada vez más conscientes, además formándose en el colegio, hay una formación muy clara en ética y valores y ellos manejan muy claramente estos conceptos, pues era más claro cada vez para las niñas. A veces conductas que no eran fáciles de explicar y ellas tenían una explicación al respecto porque ya lo habían estudiado. Entonces fue cada vez para ellas un poco más fácil identificar algo que como niñas y mujeres pues sabían que estaba afectando también mi salud. Y a pesar de haber dejado pasar, según ella misma, mucho tiempo, un día buscando ayuda en silencio encontró una puerta abierta hacia el camino que le entregaría su libertad emocional. Porque a través de unas asociaciones de mujeres en España y en Estados Unidos como Fundación Ana Bella y Mujer Libre, que se dedican a difundir este tipo de información y hacer más claro para la mujer cada uno de los tipos de violencia. Y ahí había un checklist, una lista de chequeo en donde al ir identificando me di cuenta, ya pude como ponerle orden a las cosas que estaba pasando. Y cuando las circunstancias le avisaban que debía hacer algo al respecto, Margarita intentaba luchar contra el miedo que le generaba denunciar. Le digo que en muchas oportunidades, alrededor de 5 veces, me comuniqué a la línea para informar, para pedir orientación y no era capaz, no colgaba el teléfono. Cuando ya me iban a atender, decidía no continuar. Al encontrarme en ese proceso de salud, era una de las razones por las que siempre dudaba de enfrentar la situación, porque era mucho más difícil para mí. Mientras ella sufría en silencio, su círculo social más cercano no presentía que algo malo estaba ocurriendo al interior de su hogar. Que como era tan al interior, socialmente se manejaba una vida agradable, familiar, resultaba muy difícil para ellos comprender lo que estaba pasando. Entonces no era fácil ni creer ni comprender lo que estaba pasando. De aquellos ataques que estaban deteriorando cada día más su salud y acabando con su vida. Quiso encontrar la fortaleza para denunciar, pero una vez más se vio atrapada en medio de la crisis de su enfermedad. Enfrentar eso implicaba desacomodar pues, mi red de apoyo para mi salud, para mis niñas. Poder demostrar una violencia psicológica no es fácil. Además de la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con esa red de apoyo que le permitía continuar de manera segura su tratamiento contra el cáncer, Margarita se enfrentaba a sentir que quizás nadie la iba a apoyar. Eso y el no saber a qué se va a enfrentar, el no saber qué va a encontrar y qué tipo de apoyo va a encontrar más adelante. No tener la certeza de que se va a encontrar un apoyo. Y ya una vez se ha denunciado, no encontrar ese apoyo pues expone más a la persona frente al posible agresor. 4 años después de ser consciente de que ella, así como más de 24.000 mujeres en Colombia, era víctima de violencia intrafamiliar, tomó la decisión de llevar su caso ante las autoridades competentes. ¿Qué ocurrió cuando acudió a denunciar? En minutos continuamos con esta historia.
Luego de 4 años de soportar el maltrato psicológico, Margarita decide acudir a las autoridades y denunciar su caso de violencia intrafamiliar que ya no la dejaba vivir en paz. Llego a la comisaría y el caso es manejado como una diferencia, una conciliación familiar, una conciliación entre esposos. Margarita Díaz Granados buscaba acogerse a una medida de protección para ella y sus hijas, que consiste en que las autoridades competentes actúen de manera inmediata con el objetivo de poner fin a la violencia, maltrato o agresión que se esté presentando. Sin embargo, se encontró con lo que quizás ella más temía. ¿Qué sucede? Que uno no queda en protección de los derechos que no están siendo garantizados. Su caso no fue tratado como un proceso de violencia intrafamiliar, sino como una conciliación de un desacuerdo entre esposos. Yo presento un recurso frente a las audiencias de reposición, el cual tampoco fue acogido, ni mis argumentos fueron tenidos en cuenta, pues como lo que estaba expresando, que era un maltrato. En ese momento, cuando Margarita decide acudir a la Procuraduría General de la Nación para intentar rescatar su proceso y a través del Ministerio Público encontrar una oportunidad para restituir sus derechos como mujer y madre. Se acerca a nosotros por sus propios medios, nos comenta que, pero viene referenciada por alguien que le escuchó su problema y en su desespero que no encontraba solución. Ese alguien conocía de la Procuraduría de Familia, conocía con anterioridad mi trayecto profesional como comisaria de familia. La persona le dice: acércate a la Procuraduría de Familia, pregunta por la procuradora, que ella te va a escuchar y de seguro te va a orientar y te va a ayudar o te va a mostrar qué caminos puedes seguir, aunque tú creas que ya no hay caminos. Margarita veía una luz en el camino. Al encontrarse con la procuradora entendió que finalmente alguien estaba escuchando su versión de los hechos. Bueno, lo primero que hicimos, como le digo, fue orientarla de qué camino tenía, a pesar que ella consideraba que ya no había camino. Y aunque pensaba que ya todo estaba perdido, se encontró con un apoyo fundamental de la Procuradora Judicial para continuar su proceso ante la ley. Encontré una oficina, digamos, de una atención inmediata, de puertas abiertas, con un funcionario muy preparado, con mucho tacto y mucha empatía sobre lo que estaba viviendo y sobre todo una orientación muy acertada frente a la ley, frente a los derechos y frente a la forma en cómo se deben restituir esos derechos perdidos. De esta manera, los funcionarios del Ministerio Público encargados de revisar el caso y quienes aseguran que su trabajo es atender digna y eficazmente a las presuntas víctimas, encontraron algunas inconsistencias en el proceso luego de revisar la documentación. Ya en un tema vencido, por decirlo así. Sin embargo, le dijimos: no todo está perdido. Yo apenas reviso esto, me doy cuenta que hay afectaciones a derechos fundamentales de menores de edad, de usted en su condición de mujer, de acceso a la administración de justicia, no se llevó el proceso como debe ser. Aquí hay una vía que se puede utilizar, que es la acción de tutela. Bueno, y se le explicó todo cómo debía llevarse. Pues ella decidió en ese momento presentarla de manera independiente o individual. Entonces nosotros le dijimos: bueno, hacemos como Procuraduría el acompañamiento. Entonces nos vincularon a la acción de tutela. La Procuraduría realiza entonces el acompañamiento al proceso de Margarita e insiste que sus derechos han sido vulnerados. Hicimos un análisis de todo lo que había sido las falencias que encontramos en ese procedimiento, se las pusimos de presente al juez, le mostramos que no había habido un enfoque de género allí en esa decisión, que la víctima prácticamente, había salido igual en los mismos términos, que no se le había dado la garantía de sus derechos, ni el restablecimiento, que era lo que ella buscaba más que todo. Gracias a la intervención del Ministerio Público, el proceso se encaminó y Margarita pudo encontrar su tranquilidad después de la tormenta.
de las cosas que me parecieron muy buenas, como afronta el juez, es que hace una vinculación interdisciplinaria en donde vincula varios entes, Procuraduría, Secretaría de la Mujer, Defensoría del Pueblo, ICBF e incluso EPS, la EPS que me atendía. Y en ese momento todos hacen sus aportes y con base en esos aportes pues el juez toma su posición, que garantizó mis derechos y se reorientó el manejo de la medida de protección. Hoy ella y sus hijas agradecen la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que le permitió a su familia encontrar la calma que tanto anhelaban. Bueno, la doctora Margarita Cabello es una incansable luchadora por el derecho de las víctimas y en especial el derecho de las mujeres. Ella en cualquier espacio encuentra la oportunidad para hacer un llamado de atención frente a esto y de que sus colaboradores todos tengamos el mismo compromiso institucional. En un país donde tan solo el 10% de los casos de violencia contra la mujer son denunciados, ella quiere ser la voz de apoyo para aquellas mujeres que temen buscar ayuda. Eso permitió garantizar mis derechos, los de mis niñas y sobre todo un derecho que de pronto es intangible, pero que es fundamental para mi caso y que ha sido el derecho a la tranquilidad. Y he tenido esa tranquilidad que me ha permitido ir recuperándome en mi salud hasta la fecha, gracias a Dios. Tranquilidad, esa es la palabra que define la vida de Margarita actualmente, quien hoy ve su futuro con esperanza y ganas de sonreír junto a sus hijas, trabajando incansablemente para sacar adelante su emprendimiento. Bajo la dirección de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, la lucha para erradicar la violencia contra la mujer se ha convertido en una prioridad para el Ministerio Público. Para conocer más sobre los programas que buscan lograr esta meta, los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. ¿Cómo se articula la Procuraduría General de la Nación con otras entidades para abordar la problemática de la violencia en contra de las mujeres? Resalto. El Ministerio Público es ente de control, tiene una función de vigilancia y control de todo el accionar de la institucionalidad y las autoridades territoriales y a nivel nacional concernidas en la garantía de los derechos de las mujeres. De tal manera que como ente de control debe vigilar que exista una efectiva articulación entre todas las autoridades, pero también debe articular algunas acciones con el Ministerio Público en general. Me refiero a la Defensoría del Pueblo y a las personerías municipales, pero adicionalmente el Ministerio Público hace parte integral o como invitado permanente de los espacios institucionales en que se deben abordar de manera integral las acciones de prevención, promoción y atención a víctimas de violencias por razón de sexo y género, pero adicionalmente con todas las entidades para el empoderamiento y la efectiva garantía de los derechos de las mujeres. ¿Cuenta la Procuraduría con algún equipo especial para abordar la problemática de la violencia contra las mujeres? Debo aclararte, para dar respuesta a esa pregunta, que el tema de garantía del derecho a las mujeres a tener una vida libre de violencias es función de todos. En la Procuraduría General de la Nación, la defensa de los derechos de las mujeres es transversal a todas las procuradurías delegadas y dependencias de la entidad, pero también es compromiso de todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias que la integramos. Sin embargo,
esta Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres actúa como especie de coordinación y articulación entre todas las Procuradurías Delegadas, que también tienen asuntos de garantías de las mujeres y de todas las dependencias, precisamente para optimizar todo el accionar del Ministerio Público en garantía de esos derechos, de los derechos humanos de las mujeres. En temas de violencia de género, ¿quién cumple el rol de la Procuraduría en las regiones? El rol del Ministerio Público, por mandato constitucional y legal, corresponde en los municipios de Colombia en donde no se cuenta con procuradores judiciales por los personeros municipales. Los personeros municipales tienen entonces, como parte del Ministerio Público, esa gran misión de ser garantes de los derechos humanos y de la efectividad de esos derechos fundamentales de las mujeres como población especial. En tal sentido, son los personeros municipales quienes deben hacer presencia en los consejos de política social, en las mesas operativas, pero sobre todo en el mecanismo articulador como espacio de abordaje integral de todas las violencias por razones de sexo y género que sufren las mujeres en Colombia. Adicionalmente, y con base en esa gran función de vigilancia y control, deben hacer seguimiento entonces a las rutas de atención a las víctimas de violencias por razón de sexo y género, pero también a las acciones de prevención y promoción para la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres en el país. Hasta aquí el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión.